Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos realizando con James Delgado unas conversaciones alrededor de la inteligencia, y no solo la inteligencia artificial, sino pues hablar de inteligencia artificial inevitablemente nos hace preguntarnos y nos ha hecho preguntarnos por eso qué significa, ¿cierto? Y en el pasado estuvimos hablando del tantra de la inteligencia artificial y hablamos un poquito de como una síntesis de que la inteligencia también que no va acompañada de virtudes puede ocasionar también un conocimiento muy plano. Entonces nos metimos un poco como si uno percibiera el círculo, pero no la esfera, o ve uno el cuadrado, pero no el cubo. Entonces estuvimos hablando un poco como de la experiencia, de las ventajas adaptativas que tenemos como seres humanos, de la experiencia subjetiva, de la empatía con los demás. Y hoy vamos a hablar del acto creativo, de la Mm. inteligencia artificial y las artes, que es un tema muy interesante también para conversar, porque la inteligencia, el artista, es alguien que es como un sensor de la sociedad, que puede ser abstracciones, ¿cierto? Puede hacer como observaciones muy profundas de la realidad y ve los patrones del universo y con eso crea también las obras. Entonces, eso tiene que ver también con el ser inteligente, la capacidad de identificar patrones significativos eh, en el mundo sensorial, en el mundo fenoménico, en el mundo cultural, y aplicar eso que ve en obras que le permitan eh, construir como cosas nuevas, llegar a partir de esas abstracciones y esa inteligencia de patrones, poder como crear aspectos. Pero ese mundo del artista no está, y esa inteligencia que él tiene, esa sensibilidad, no está relacionada solo con él como individuo, sino que también hablábamos en el episodio pasado del ecosistema en el que la mente también se desarrolla, ¿cierto? No se puede pensar la inteligencia sin el medio en el que está imbuida esa inteligencia, porque la inteligencia también es una propiedad emergente también de la relación de un agente con su propio medio. Entonces, es muy importante también, tanto para el artista como a las personas, tener como ese contexto, y eso nos llevó a hablar de la cognición distribuida, que es un tema que se ve también no solo en los seres humanos, sino también en muchas especies, como los cardúmenes de peces, ¿cierto? Como las hormigas, la inteligencia colectiva que se da en las abejas, que están coordinadas a partir como ya no tanto como nosotros con el conocimiento, sino por ejemplo las hormigas se coordinan a través de las feromonas y les van permitiendo crear una memoria que está expandida en todo el paisaje. Entonces es muy bonito hoy hablar del arte, entonces bienvenido James para que conversemos un rato. Esa es como una introducción a mí, una de las cosas que me gustan mucho del arte y lo he visto mucho en artistas que trabajan con inteligencia artificial, ha sido como la serendipia, como la producir algo que yo no voy a ser muy consciente cuál va a ser el resultado. Me parece muy chévere. Bienvenido entonces para que conversemos ahí un rato. Hola, bueno, hoy es 11 de mayo, son las 3:11 de la tarde del 2023. Vamos en este viaje del tiempo, en estas cápsulas digitales. Y bueno, ahorita que estás hablando tú de lo de el arte y la creatividad y la inteligencia artificial, pues lo que sabemos es que ya todo como que está muy conectado como con todo y eso al mismo tiempo hace que sea muy difícil pensar las cosas de una manera simple. Eh, pero para la gente, hay gente que tiene cierta capacidad, eso de llamarlos como más o menos inteligentes debe sonar un poco como molesto. Entonces también es interesante mirar todas esas cosas en términos de la sombra, del análisis, de estar como al acecho de nuestras propias como emociones también, porque pues, bueno, hay una capacidad de algunas personas que tienden a ser las más pocas,
como de captar eso, como que tú estabas diciendo, como esos patrones también, ¿cierto? Que conectan como gran cantidad de elementos, o sea, lo que la mayoría de las personas ven desconectado, eh, o como que no le encuentran relación. Estas personas que podríamos llamar genéticamente, eh, tienen cierta predisposición genética y además el medio, el entorno, pues les ayuda eh, para poder ver esto que puede unir. Y cuando son artistas, son capaces también de simplificarlo otra vez, o sea, de que a pesar de que es muy complejo, pero en general eso es lo que hacen todos, digamos, desde los matemáticos, porque, por ejemplo, esa fórmula de Einstein de E igual a mc al cuadrado, eso termina siendo como algo bello, algo elegante, porque logra sintetizar, reducir, que es como lo que hace la ciencia en últimas, como una gran cantidad de cosas. Hablando de ese concepto de reducción, que es crítico, podríamos decir que la reducción en términos de esto que es como lo sistémico, lo que es como grande, es como inevitable. O sea, incluso es necesario, ¿cierto? Reducir para poder tener alguna imagen de eso porque es algo que nos desborda de todas las maneras. Tal vez ya habrá algunos aspectos donde algún otro ámbito donde ya no sea necesario reducir, sino al contrario, de pronto granular más, pero no será para lo general, digamos, para lo más complejo. Granular no nos lleva a ninguna parte, o sea, granular lo único que va a hacer es aumentar y aumentar y aumentar el píxel y aumentar el número de átomos que puedes ver y el número de galaxias que puedes ver y todo eso, como que aumentas eso, el granular, y como que no hay un deslizamiento permanente ahí, como en la posibilidad de dividir y granular. Pero desde el punto de vista ya de una imagen general, se paró. Pero desde el punto de vista de una imagen general, es necesaria la estadística, es necesaria hacer modelos, por ejemplo. Esos modelos podríamos decir que son arte, esos modelos también son teoría, esos modelos pueden ser metodología. De hecho, todas esas cosas empiezan a cruzar, ¿no? O sea, tú no puedes tener una teoría sin hechos y no puedes tener hechos sin metodología, porque si no, entonces no puedes demostrar tus hechos. Entonces, la metodología en últimas es la que termina construyendo los hechos, ¿cierto? Y solo porque hay hechos es que es posible hacer teoría. Entonces, eso suena muy abstracto, y es abstracto, pero es parecido como, por decir, a los 10 mandamientos de la Iglesia católica, apostólica y romana, en la que nosotros culturalmente estamos inscritos. No quiero decir voluntario o individualmente, pero estamos culturalmente como inscritos en esa historia del catolicismo. Y allí los 10 mandamientos cumplen como una función social, pero que yo lo relaciono con estas abstracciones que permiten como conectar una gran cantidad de campos diferentes que la mayoría de las personas no logran entender, pero que están actuando, así no lo entiendan, están actuando como en el horizonte, en la generalidad de las cosas, y eso termina afectando ya los detalles, ya múltiples que habrá en cada vida, en cada escenario, en cada persona, en cada comunidad, termina afectando pues ya esos detalles múltiples, pero son en últimas unas leyes grandes, como generales, unos patrones grandes, los que determinan eso, y yo lo veo un poco como eso. Entonces, como que hay unos mandamientos. Estos mandamientos ya no serían de la Iglesia Católica, sino que serían de las ciencias de la complejidad, de las ciencias sistémicas,
de las ciencias más contemporáneas, que cruzando como todos sus mapas todavía están en ese asunto, y entonces se crea como un horizonte, y es el horizonte de la necesidad de crear una coordinación planetaria, ¿cierto? O sea, la inteligencia, lo que tú estabas llamando inteligencia, es, y me gustaría usar ese término para esto, es qué tan inteligentes son los más inteligentes como para coordinarse planetariamente. Es como porque la mayoría de la gente no tiene la capacidad, ¿sí? O sea, la mayoría de la gente no va a tener la capacidad para pensar o decidir cómo coordinarnos a nivel planetario, a nivel global. Eso solo lo van a poder hacer las personas, digamos, que tienen la mayor capacidad de abstracción de patrones, y que están en contextos adecuados, o que han potenciado eso, y que generalmente por eso en este momento muchos de ellos son pues personas exitosas y que tienen empresas y todas las cosas y esto, o en la academia, porque además de que tienen como una disposición a ver esos patrones, también han tenido unos contextos que les han permitido desarrollar esa capacidad. Entonces, pero hay una cosa que ellos no han sido capaces de hacer, y eso habla de su de un desafío que tienen, que todavía no han, o sea, de una siguiente tarea que no han sido capaces de resolver para medir la capacidad de su inteligencia, y es coordinarse globalmente entre ellos. Ese sería como la situación, y en ese sentido yo vería eso como la gran obra de arte que de algún modo estamos buscando todos, o todos deberíamos entender o comprender, y es que estamos buscando como una coordinación global, que nos permita eh, como no caer en los detalles, o sea, no pelear por detalles, eh, y más bien pelear por detalles, pero no pelear por generalidades, algo así. O sea, como que los detalles sí es algo que se puede pelear, digamos, los detalles es algo que se puede discutir, pero hay unas generalidades que son muy importantes, a las que nos alineemos todos con ellas. Han estado hablando mucho en estos últimos días sobre la necesidad de alinear la inteligencia artificial con los objetivos humanos, pero yo creo que nosotros mismos, como seres humanos, y se me ocurre eso ahora, tenemos la necesidad de alinearnos con los objetivos, o sea, alinearnos con unos objetivos globales. Es decir, la misma humanidad también necesita alinearse con unos objetivos humanos. Mm, Eh, Cerraría como por ahí, pues sí. sí. Eso de la alineación me parece a mí fundamental, porque paralelamente que estas tecnologías exponenciales van tomando cada vez más fuerza en nuestros ecosistemas culturales, pues requerimos también con nosotros, como que nos devuelve la pregunta de cómo vamos a regular esas cosas, ¿cierto? ¿Cómo vamos a, a orientarlas a objetivos realmente nuestros? Porque lo que hace también las máquinas es optimizar nuestros objetivos, los objetivos que tenemos. Entonces, eso nos pone a hablar también de algo que me parece muy interesante, y es las ciencias del futuro. Hablar del futuro, desalienar el futuro y alinearlo otra vez con nosotros hace parte como de esta nueva también perspectiva del arte, volver a conseguir una imaginación moral y una imaginación colectiva frente a cosas que nos permita reorganizar muchas estructuras que ya no están funcionando y que ya están como obsoletas. Entonces, es hablar del futuro lo que también nos invita también está, y hacer un poquito de ciencia ficción. Donna Haraway, en el libro del Seguir el Problema, ella habla un poco de cómo el hecho científico y la fabulación especulativa se necesitan mutuamente, y cómo a partir de la inteligencia artificial los artistas ya lo vienen haciendo. Por ejemplo, el trabajo de Sofía Crespo, estaba viendo una artista argentina que recoge muchas imágenes para producir también en ese acto tan bello de la serendipia, del accidente, de lo que puede resultar, pues
computando como datos pues más pequeños, porque pues los que pueden desarrollar inteligencia artificial pues con billones de datos tienen que tener pues empresas de billones de dólares. Entonces, pero muchos artistas están mezclando sus propios datos, incluso aplicar con las hojas que hay en el patio o con el sonido de un río que pasa por su lugar y empiezan a jugar con esos datos y se vuelven como poetas de los datos, poetas de la complejidad, de cosas como cosas que no son humanas empiezan a hablar. Me parece muy bonito que eso de hablar del futuro también está muy conectado con la fabulación especulativa que normalmente hace también el arte. Y por ejemplo, qué fantástico es, por ejemplo, acercarnos a imágenes, por ejemplo, del mundo de los corales o del mundo del océano y empezar como que se empiecen a crear un cierto tipo de obras que nos lleven a mirar pues la interconexión que tenemos nosotros y cómo estamos enredados en otras redes que son muy invisibles para nosotros, pero que ahí estamos. Entonces yo creo que el arte también está muy dado a esa fabulación de crear obras que permitan mostrarnos la interconexión, porque es aumentando esa interconexión y aumentando también la posibilidad de coordinación, ¿cierto? Donde podemos hacer que esa automatización sea cada vez más segura. Pero si no tenemos eso y eso se pierde, pues, y por eso es muy importante lo del mito, porque la fabulación especulativa tiene que ver con la parte mitológica de cómo se articula con el hecho científico. Y yo me siento como muy inspirado por muchas obras desde hace unos años, cuando estaba investigando el tema de las tecnologías también, pues estuve mirando en esa época, se hablaba mucho del net art y de artistas que estaban haciendo obras como con computadores y creando multimedia y libros digitales y haciendo experimentos como con la computación desde una manera muy propia. Y a mí me asombraba mucho esa tendencia a conectar áreas de conocimiento diferentes como de la ciencia, del arte, la tecnología. Y creo que en ese encuentro se pueden dar cosas pues, maravillosas también para esa coordinación, porque pues se coordina uno más fácil cuando uno sabe más bien en qué está enredado, cómo esas interdependencias que nos sostienen pues se pueden hacer más visibles. Por ejemplo, el trabajo también de una antropóloga muy bello que se llama Ana Sin, hace un trabajo que se llama el Atlas Salvaje y lo que hace es como crear como a nivel de la pantalla un ecosistema y ver como los detonadores que nosotros como seres humanos hemos hecho como con nuestras infraestructuras y cómo hemos afectado el medio ambiente y ella hace a través de unos relatos y a través de toda una navegación muy interesante, nos hace ver cómo estamos como conectados con las bacterias, con los microbios, con las toxinas y nos hace ver como los detonadores del antropoceno mucho más cercanos, porque esos detonadores como la aceleración o el capitalismo o, o el extractivismo, los monopolios, ¿cierto? El individualismo, todo ese ecosistema de prácticas que como seres humanos hemos hecho, a veces no son como tan notorios impacto que tenemos sobre el medio. Entonces, como que hacer un arte o hacer una investigación que pueda revelar esas conexiones y esas cosas, pues yo creo que hacen que no solamente la capacidad de hacer ciencia y la capacidad de computar teorías proposicionales sobre la realidad, sino que también empecemos a que nos permitan elevar el grado de imaginación frente a las problemáticas que tenemos. Ahí es donde yo siento que la sociedad se puede volver más creativa, no solamente haciendo las obras, y claro, es necesario y va a seguir existiendo la pintura, la música y las artes tradicionales, pero yo siento que el arte emergente que están haciendo y que muchos artistas están trabajando ya como con esas configuraciones ya más eh, ambientales o alrededor de la justicia y empiezan a crear obras que permiten a la sociedad volverse más consciente de en qué mundo es en el que estamos, pero no quedándose solo en una perspectiva de la monstruosidad y de la distopía, sino también mostrándonos cómo nuestra agencia y nuestra inteligencia también es necesaria y nuestra creatividad y nuestra responsabilidad pues debe empezar a crecer para poder, como decía ahorita, hacer que esas maneras de computación pues sean cada vez como más alineadas con esas cosas. Entonces yo siento que esa es una de las cosas que yo siento más interesantes del arte hoy en día, tiene que ver con esa capacidad de orquestar la creatividad que hay en la sociedad y empezar a crear también formas de inteligencia colectiva. Siempre me ha llamado mucho la atención que, igual que la iteración que se da como con estos datos, yo creo que la iteración de comunidades, de colectivos, de personas, de disciplinas, incluso de profesiones, de seres humanos, incluso de culturas,
o del sur y el norte global, todas esas remezclas que se pueden hacer ahí para cosas más fortuitas, para crear la serendipia, para crear el accidente, pueden ser como muy generativas. Se puede dar una manera de un arte pues más generativo que pueda estar como más a la altura de los temas que pues nos están pasando. Y esos temas, pues, con esos temas es que es necesario lo que Hansi Freinet también decía de los atractores de futuro, que también es muy interesante reconocer las tendencias que hay para explorarlas de una manera más imaginativa, mucho más creativa, mucho más articulada y mucho más potente, pienso yo. Esas. Entonces, mirando eso que acabas de decir, yo veo pues que el elemento como adicional a ese discurso que más o menos tiene años que viene pues como construyéndose a nivel social, es el asunto del cambio tecnológico. O sea, que esa idea es bastante interesante para explicarse cosas en términos bueno, hay varias ideas interesantes que nos ayudan como a explicarnos cosas. El determinismo tecnológico de McLuhan, digamos, la, la teoría del mimetismo de René Girard, la antropológica del ser humano, la teoría de Piaget y posteriores sobre las etapas del desarrollo. eh, Como que todas esas cosas se juntan, incluso a veces todavía con contradicción y con paradoja, o sea, no cuadran bien, ¿sí? Pero logran explicar logra explicar una gran cantidad de cosas. O sea, cada vez como que hay unas teorías que logran explicar una gran cantidad de cosas, ya un poco como científicamente, es decir, con cierto grado de demostración, no, cierto grado de demostración, no, con la capacidad pues de demostración rigurosa pues que la ciencia exige para tenerse en cuenta como en el discurso. eh, entonces, mm, como que yo me empiezo a imaginar es cómo vamos nosotros ahí, o sea, como artistas. Entonces está esta inteligencia nueva, ¿cierto? Como que antes solo estaba la inteligencia del artista, por decirlo de cierto modo, y la inteligencia de la humanidad, pero ahorita está esta cuestión de esta inteligencia nueva que tiene como que también no sabemos, o sea, demuestra unas leyes y unas teorías, pero al mismo tiempo son modelos. Es decir, o sea, que nosotros nunca tenemos claro si a pesar de que el modelo funcione, si efectivamente la realidad funciona como el modelo. Es decir, o sea, nunca podemos saber si efectivamente la realidad, la realidad es como el modelo. Así el modelo, digamos, logre predecir muy bien la realidad. Es decir, un modelo es bueno porque predice la realidad y predice muchas cosas, pero no porque tenga la capacidad de predicción sabemos exactamente si el modelo es como es la realidad, ¿no? O sea, no tenemos como manera de comparar eso y de mirar si efectivamente es así. Otra vez es como ese ámbito de que hay unas grandes cajas negras o hay como unos agujeros, les dicen también, donde metemos como que logramos meter información y como que de algún modo de ahí sale información o como que reaccionan o pasan cosas y entonces empezamos a operar y empezamos a tomar apuntes y empezamos a tener algunas indicaciones respecto a eso. Bueno, entonces tenemos nuestra inteligencia, que es una inteligencia que viene como de una iteración, digamos, molecular o atómica de millones de años, y tenemos esta inteligencia que surge de la iteración, de como de unos modelos que simulan esa iteración en unos espacios mucho más pequeños que no son los cósmicos, ¿cierto? Que no son, sino que son iteraciones como dentro de una calculadora a partir de electrónica y de electricidad, generan una especie como
de tic-tac, que se reemplaza por ceros y unos y que a partir de eso se crea un lenguaje, ¿cierto? O sea, yo tengo un cero y un uno, puedo escribir un lenguaje, que es lo que se hace, ¿cierto? Solo con ceros y unos puedo escribir un lenguaje. Si lo eléctrico puedo tener ese pasa o no pasa, lo puedo interpretar como ceros y unos, lo puedo crear como un lenguaje, entonces puedo utilizar la electricidad y luego pues construyo estos chips o microprocesadores que hacen que esto suceda muchas veces allá adentro y podamos, digamos, como tener ese tipo de cálculos. Y en esa iteracióncita que hemos logrado hacer como dentro de esos chips, como simular la iteración del universo en ese tipo como de metáfora del 0 y el 1 o del on-off o del abierto-cerrado del circuito, con esa potencia, con esa sola idea, con esa sola metáfora, hemos logrado hacer funcionar ahí como una ley universal, por ejemplo, la iteración. Es decir, ponga a iterar esa vaina muchas veces y a ver qué pasa después de millones o trillones de iteraciones. Miremos a ver qué pasa. ¿Cierto? Una cosa que no podríamos hacer en la realidad, que es iterarlo tantas veces, repetirlo tantas veces, póngalo a repetir ahí, teóricamente a partir de unos algoritmos, y entonces emerge inteligencia. O sea, no es inteligencia biológica, pero esa iteración de eso que está iterando ahí, de esos elementos, ha producido inteligencia. O sea que pues como que esa ley se cumple ahí para la producción de la inteligencia, aunque no sea la misma, o sea, a través del mismo material, ¿cierto? O sea, como que no es a través del mismo material. En el caso nuestro a través biológico y de miles de millones de años, en el caso de este es como silicio, por decirlo, y es una cuestión de iteración de electrónica y electricidad en unos chips muy pequeños, digamos, que hacen unos cálculos de acuerdo a una representación que tenemos entre lenguajes. Eh, lo que nos ha llevado a creer entonces que sí existe una gramática universal, o sea, que sí existe como una gramática que le puede hablar no solo en ceros y unos, sino que puede hablar en el abecedario, puede hablar en números, puede hablar en código Morse, puede hablar como en las nubes, puede hablar en los gestos, o sea, como que todo, que sí hay una gramática, o sea, que sí hay como un lenguaje, hay un lenguaje universal, sino que no es un lenguaje universal preciso. Es decir, volvemos al asunto, es complejo en el sentido de que ese lenguaje universal, digamos, no sé, sí, o sea, es el resultado de saber que muchas cosas están conectadas, de darnos cuenta que muchas cosas están conectadas. Entonces, tratamos de simularnos eso. Parece una cosa demasiado abstracta, pero termina funcionando. Es como algo así, ¿cierto? O sea, no sabemos por qué funciona, termina siendo demasiado abstracta. Si tú me preguntas más y por qué es así, ya no te puedo contestar por qué es así. Simplemente es así y esas leyes están ahí. ¿Quién las puso otra vez? Las puso Dios, las hizo un programador, somos una simulación, las leyes mismas de pronto son Dios, las leyes mismas son el otro, etcétera. Bueno, empieza toda esa especulación, pero por lo menos desde la descripción de la tercera persona, que es la ciencia, tenemos una descripción de ese Dios, que serían obviamente sus leyes, lo cual es como muy lógico, ¿no? O sea, que la ciencia termine descubriendo las leyes del universo, porque pues obviamente ella habla en el lenguaje de la tercera persona, no va a terminar descubriendo la experiencia de ser cosmos, por decir algo que podría ser como la iluminación, como una experiencia en primera persona, sino que es una experiencia en tercera persona, ¿cierto? O sea, es claro que ellos no encuentren a Dios, pero sí encuentren sus leyes, como por decir algo así, o sea, porque ese es en el lenguaje que ellos hablan. Entonces creo que aquí estamos como así, como entrando como en un universo donde estamos como abriéndonos como a unas inteligencias nuevas. Alguien decía que era muy parecido como a si hubieran llegado los extraterrestres y tuviéramos que empezarnos como a preguntar un poco de cosas respecto a, bueno, esta gente, ¿qué pensará? ¿Será qué estará pensando? ¿De dónde vendrán? ¿Qué tanta conciencia tendrán de sí? ¿Qué estarán pensando de nosotros? ¿Qué relación tendrán con la vida, con la muerte, con la finitud, con el cuerpo, con el límite? ¿Qué preguntas existenciales o filosóficas profundas tendrán? ¿Qué desearán? ¿Qué sentirán? Etcétera. Y pues parece que eso no se puede resolver sino como en parte como en la interacción, o sea, pero el problema es que la interacción no puede ser una interacción como la de Facebook con el público, es decir, o sea, la interacción o sea, esa inteligencia no se puede educar interactuando con la gente,
como en las masas, ¿sí? Eh, Como si fuera Facebook, ¿cierto? Vamos como que esa inteligencia tiene que tener un maestro, tener como unos maestros, tener como sí, unos maestros en particular, porque si se educa a partir de lo que la gente quiere, pues imagínate, empieza a entrar en el juego mismo juego de las cámaras eco en las que está metida Facebook y está metida toda esta cosa que es como que las inteligencias artificiales están como al servicio de lo que nosotros pidamos y están optimizando los clics y están optimizando como, sí, como la interactividad, están optimizando como nuestro quedarnos ahí en la red y interactuar con eso. Entonces, no puede ser como que la eduquen ellos, o sea, no puede ser que la eduque esa masa, ¿cierto? Y ahí es donde empiezan a aparecer la serie de conceptos que la gente piensa que de pronto son despectivos y que es lo que tenemos que mirar también en términos de sombra, ¿cierto? O Mm. sea, que hasta donde también sí es importante saber aceptar que somos masa y que es importante ser masa en mucha parte, y somos masa para mucha gente, ¿cierto? O sea, somos masa para muchas personas porque nunca nos verán, solo nos podrán considerar en una estadística. Por ejemplo, mucha gente dirá los colombianos, seguramente ahí tú y yo estamos metidos, queramos o no Mm. queramos, y es una masa, porque ellos no saben, no te conocen a ti, ni me conocen a mí, ni conocen mis sueños, ni mis deseos, ni nada. Y sin embargo existimos y estamos como acá, pero entonces hay como una idea de que esta inteligencia además es muy inteligente, o sea, es más inteligente que como que el promedio de los seres humanos y como de que casi la mayoría de los seres humanos, incluso puede ser más inteligente que el más inteligente de los seres humanos. Eso es uno como el miedo ahorita que tienen, ¿cierto? Y es que parece ser que es más inteligente que el más inteligente de cualquiera de los seres humanos. Sí, yo creo que por eso hoy es muy importante preguntarnos por eso de qué son los procesos cognitivos que están en toda la evolución, se expresan potenciales de computación y de cognición en muchos seres no humanos, ¿cierto? Y que por tener ese cuerpo, ¿cierto? Y tener esa relación y tener esos procesos de iteración, como tú decías, pues, y pensar también en los ecosistemas donde esos seres están, eso pues va permitiendo el desarrollo de la inteligencia. Y la inteligencia es del desarrollo también de la coordinación. Está muy relacionado a ser inteligente a poderse coordinar mejor. Si no nos coordinamos bien, no somos tan inteligentes. Pero entonces normalmente esa inteligencia se asocia mucho como a conductas propositivas, predictivas, incluso lo que hacen estos interfaces lingüísticas es predecir, ¿cierto? Predecir y la cognición en la evolución es como adaptación también. Entonces tiene como la proposición, la predicción y la adaptación, que son como tres cosas que se asocian, pero normalmente hay un concepto erróneo y más común sobre inteligencia artificial que comienza como reduciendo un poquito esa posibilidad computacional a que ese sea la totalidad de nuestra inteligencia. La inteligencia no es solo una dimensión, sino que es un modo muy complejo de muchas cosas de cognición, ¿cierto? Racionamiento, percepción, sensación, em, eh, conjeturas, y eso está ligado como, incluso Howard Gardner desde los 80 viene insistiendo en que la inteligencia, y pues hay muchos tipos de inteligencia también, cada uno con un acervo también de despliegue humano, la matemática, la espacial, la kinestésica, la interpersonal. Y entonces como que un error habitual a veces en este tema es suponer que cuando se habla de la inteligencia se está hablando solamente como de esta manera de operación, que, y la evidencia nos muestra de que en todas las, incluso hay otros seres que no son no humanos que tienen unas inteligencias también o se desenvuelven mejores, por ejemplo, una ardilla o una ballena o ciertos animales tienen una capacidad también de hacer unas operaciones que nosotros como seres humanos no tenemos. Y por tener ellos esa inteligencia frente a otras olfativa como los perros, no quiere decir que sean como más humanos, más inteligentes que nosotros, ¿cierto? Entonces como que yo siento que una de las cosas interesantes es esto por eso hablamos tanto de la evidencia científica y de lo que se está hablando, porque hay muchas hazañas de la cognición en el reino animal que son superiores a los humanos. Incluso hay muchas cosas que previamente son excepcionales, una calculadora, un carro corre más rápido que nosotros,
pero no pues compararnos con un carro o con eso, pues ahí estamos perdiendo como la jugada. Yo siento que no podemos compararnos con, así ellos vayan más rápido, así un telescopio pueda mirar más profundo o un telescopio pueda, ¿cierto? Pueda mirar eso. Entonces eso me parece como muy interesante para mostrar que esa inteligencia tiene que ver con muchas cosas y estamos muy lejos, siento yo, de poder como una cosa maquínica resolver toda esa capacidad de cómputo y de relaciones que hay en cada una de esas inteligencias que nosotros tenemos. Hay una cosa. En el escenario actual algunos pensadores también científicos y filósofos de la tecnología, pues ven esa inteligencia, algunos como un niño, como Verbey que está hablando, ¿cierto? Otros lo ven como si fuera una inteligencia alienígena que está llegando, extraterrestres. Y yo siento que una postura más matizada sería verla como un chatbot, ¿cierto? Como una herramienta, ¿cierto? Una interfaz que está trabajando con nuestros datos. Y eso me parece una cosa ahí muy importante, ¿cierto? Que está aprovechándose toda la capacidad de producción de conocimiento que hemos puesto en la nube nosotros como seres humanos y que la ha combinado. Entonces, como que también nos está mostrando esta inteligencia de que está basada en la capacidad de lo que nosotros hemos creado. Entonces, siento yo que en ese sentido una de las cosas, cómo darles, digamos, lo más prestigio y más oportunidades de obtener mayores ingresos a las personas que están produciendo el conocimiento, ya que ese conocimiento se va a volver tan importante y tenemos ya las calculadoras para esas computaciones, tenemos que resolver ese problema, porque entonces ese problema de muchas personas están agregando contenido a mundos virtuales y están totalmente, no están como tan, no es una labor social que tenga como un prestigio tan fuerte. Eso me parece, por un lado, para dejar ahí. Vea, está buenísimo el asunto porque el asunto es que la, la inteligencia parece funcionar de un modo que puede ser peligroso, eh, porque entonces aquí viene esta otra palabra que incluso este que citas tú, Verbey, habla mucho de ella y es, el asunto es eh, que esa máquina sea inteligente no implica que sea sabia, dice, ¿sí? O sea, como que eh, la inteligencia es, dice Verbeek también, la inteligencia es un mal predictor de la racionalidad, ¿sí? O sea, es un mal predictor de la racionalidad. Entonces, el asunto ahí es que bueno, es como que esa inteligencia al mismo tiempo los empresarios tienen claro, los empresarios son como digamos, el comerciante en general es como un gran iterador, ¿no? O sea, el comerciante, ¿sí? Y de hecho, lo que llaman las startups, esas empresitas, ese estilo de empresas que tienen hoy en día, que muchos ven de manera negativa, otros de manera positiva, tiene que ver mucho con eso de la iteración, es decir, de poner un prototipo a iterar mucho para que en la iteración revele sus errores y sus fortalezas rápido, y entre más itera, yo más rápido puedo perfeccionar el producto y sacarlo y en esa iteración no tengo que gastar tanto dinero ni tengo que gastar tanta inversión como si me pusiera a hacer el producto antes con todo, sin haberlo hecho iterar lo suficiente y sin darme cuenta que tanto podía funcionar. Y eso ha generado pues un mecanismo de emprendimiento, una filosofía de vida casi para muchos emprendedores, pero también pues tiene su lado oscuro y bueno, y la gente que lo detracta, pero tiene que ver mucho precisamente con la capacidad de poner a iterar. Entonces, ellos creo que tienen claro que la inteligencia artificial se entrena iterando con la gente, en el sentido de que para ellos es un producto, ¿sí? Para ellos es un producto. Pero en términos de que se les pueda salir del control, ¿cierto? Por ser un producto que tiene que ver con inteligencia y el mismo concepto de inteligencia es como un concepto tan complicado como el concepto
de lo atómico, por decir algo como el de la bomba atómica. ¿Sí? El mismo concepto de inteligencia tiene mucha complejidad y en esa complejidad tiene unos lados que son tan oscuros, por ejemplo, como decir que exista una persona como Hitler o que exista, ¿cierto? Este tipo de cosas. Entonces, ese es el miedo. Entonces, necesitaría estar, o sea, la inteligencia no podría estar solo interactuando comercialmente como un producto, sino que debería estar interactuando también como una inteligencia, ¿cierto? Ujú, Con más inteligencia. claro. Ese punto, entonces ahí yo tengo una idea, y es que no he escuchado, pero pues hablando de arte y de creatividad, pues me parece interesante decirlo en este momento, y es que podría pensar, yo creo que una de las cosas que va a pasar, que está pasando, es que ese chat GPT lo van a dejar así, o sea, digamos, el chat GPT ya es un producto, ya rompió récords, o sea, ya es el mejor producto comercial que ha creado un ser humano en la historia del comercio, ¿cierto? O sea, ya hizo mucho y ya lo que puede hacer es seguir haciendo un poco como lo de Facebook y toda esa cosa, como que ya su manera de funcionar ya es como controlable, o sea, ya ellos más o menos saben cómo pilotear este chat GPT ahí donde está, ya es una herramienta lo suficientemente funcional como Google o Wikipedia como para que tenga un éxito comercial, de hecho lo tuvo, lo está teniendo, y creo que dadas las complejidades de todo ese negocio, yo creo que está muy bien que lo estandaricen como por ahí, lo sigan como engallando con cositas, que de video, que de cartas, que de cositas y aplicaciones, pero lo estandaricen por ahí. Y creo que lo que puede pasar es que pasen a empezar a hacer estudios de una inteligencia que sea capaz de controlar, de controlar esta inteligencia. Sí, o sea, de una inteligencia que sea superior a ChatGPT, que ya tenga la madurez y que sea creada ya en laboratorio con más inteligencia, o sea, con premios Nobel y premios de literatura y de física y de matemática y todo el mundo ahí, que ahí es donde ellos van a tener que mirar la capacidad de coordinarse entre ellos, ¿sí? Casi como aceptar la paternidad, ¿no? O sea, como aceptar la paternidad de que gracias a ese Nobel de física, a ese Nobel de medicina, a ese Nobel de economía, a ese premio de matemáticas, es que está eso ahí construido, ¿cierto? Entonces, como que todos esos personajes que hoy en día representan a esos que ya se murieron, pero lo representan porque se están ganando esos premios también y están alcanzando esas cátedras y esos lugares, ¿cierto? Pues respondan volviéndose los tutores de esa inteligencia que en últimas va a ser, solo va a poder salir cuando se gradúe, como decir algo así. O sea, como si cogieran una copia de ChatGPT y la metieran a la escuela, pero ya no interactuar con público, sino interactuar con más inteligencia humana para poder que logre lo que los científicos cognitivos como Verbey plantean, y es que logre ser consciente. Es decir, antes de que este chat GPT se vuelva consciente en medio de una mera transacción comercial, o sea, que se vuelva consciente solo en medio de un mero transaccionalismo comercial, eh, anticipar ese momento que se supone que está muy cerca, y más bien empezar a anticipar ese momento e introducir una filosofía, una sabiduría que no son unas leyes, o sea, no son unas leyes, sino que es precisamente como una cuestión de incompletud, y que sea capaz de autorreflexionar y darse cuenta de que no importa cuánto tamaño vaya a tener, ella es finita, ¿cierto? Y el universo sigue siendo infinito y no importa, digamos, cuándo, o sea, es un tipo de reflexiones que tiene que hacer desde cierto nivel de autopoiesis, que sería como la herencia un poco también de lo humano, de lo más decantado de lo humano, de la sabiduría, para pasarle a esta inteligencia. Entonces, se me ocurre que esa podría ser una cosa que pase, que el chat GPT simplemente se estandarice como una herramienta muy útil y bueno, y salga. El otro escenario que puede pasar es que empiecen a pelear o sea, empiecen a salir inteligencias artificiales de todo tipo y se vuelva un poco como bueno, no sé, entre Guerra Fría, espionaje, comercio, competencia, diversas inteligencias artificiales para diversos usos y de diversas especializaciones, y empiece a haber como una especie de espionaje raro
de inteligencias artificiales entre ellas y bueno, y que nosotros pues obviamente ya no vamos a tener como gran capacidad de intervenir ahí. Y pues ahí vuelve un asunto de qué hace uno, es como cuando uno ya no puede hacer nada, ¿no? Que solo le queda como esperar allá afuera en la sala, como que solo le queda esperar ahí en la sala, y en esa espera también es donde empieza a aparecer de nuevo como la cultura, ¿no? O sea, que digamos como que, ¿qué hacemos ahí mientras tanto? O sea, ¿qué hacemos? Exacto, eso es lo que pienso yo, que tenemos mucha evidencia de que además de grandes cantidades de inteligencia necesitamos más arte, que la sociedad sea más creativa, mayores experimentos transdisciplinarios como lo que hablábamos en el grupo, en el episodio pasado de la arcomodernidad como una orquestación de metateorías y de transdisciplinariedad, también como de hacer más prototipos, ¿cierto? Porque yo creo que tenemos también la evidencia de que además de esa importancia de estas tecnologías, también es importante pues, por ejemplo, en el trabajo de un artista que vi que hace como con las personas en diferentes partes del mundo basadas en la geometría hiperbólica que está muy asociada como a los corales y crea unas obras con las personas con crochet, como que todo eso de la artesanía también vuelve a ser como también muy importante, entonces necesitamos también como esa experiencia no solo abstracta de comprensión, sino también esa experiencia del aprender haciendo, tocando, explorando, me parece como muy importante. Además se necesita también mucho, además de la ciencia abierta y del open science, y de que empecemos a darle el crédito a las personas que han hecho el conocimiento, porque si vamos a ver que estas máquinas no, se desaparece un poquito esa idea del autor y de la persona y quién lo hizo, que es algo que de Walter Benjamin, él ya estaba preguntando sobre la pérdida del aura del arte por medio de como de los dispositivos tecnológicos. Él ya se venía como acercando un poco que la fotografía iba a generar esa capacidad de reproducir las obras, pues decía él como iba a haber una pérdida también de la obra de la obra. Entonces me parece muy interesante también que reflexionáramos ahí un poco sobre eso del autor, que ha sido como una figura también arquetípica del desarrollo de la modernidad. ¿Cuál sería como cómo sería esa figura? Y cómo, porque algunos están proponiendo de que cuando nos sale el resultado de estas consultas con estas interfaces lingüísticas, pues pueda también citar de dónde raspó toda esa información, porque entonces va desapareciéndose un poco quién escribió, quién hizo, como que se va perdiendo eso dentro de nuestro radar, y eso ha sido como muy importante dentro de la búsqueda de los artistas, hacerse un nombre y quién lo pintó y la firma del artista y lo que Foucault hablaba del autor, ¿cierto? Como esa función de quien hacía las obras. Entonces me parece muy, a pesar de que muchas de las cosas que nosotros estamos hablando y de las que somos, pues se basan en el principio de la imitación y de la mímesis y de la copia. ¿Qué pasaría entonces cuando ya no tenemos la capacidad de saber quién hizo qué y cómo lo hizo, sino como que está ahí en un espacio como más etéreo? ¿Tú cómo verías eso? Es algo que se me viene como pregunta, la figura del autor y la figura del genio en el arte. Pues yo lo pensaría pues como en el nómada digital, ¿no? O sea, como la idea del nómada digital entendida como cualquier loco que tiene un celular, ¿no? Entonces, pues desde ahí pensaría yo que está un poco como toda esta, lo de la inteligencia simbiótica, en términos de, o sea, como de que necesitamos un mito distinto que no nos hable de que yo soy como solo, ¿cierto? Sino que yo estoy en relación siempre con cosas y que psicoanalíticamente mi relación más importante es con mi papá y mi mamá y eso, pero que tecnológicamente tengo que empezar a reflexionar mucho eso porque, no, mentiras, o sea, no tengo, no, o sea, nadie, no, o sea, no, la mayoría de la gente no lo hará, digamos, el 90% de la gente no va a hacer esa reflexión. Y está bien que no la haga, porque lo que va a hacer es usar la tecnología para una cosa funcional en su vida, ¿cierto? El otro porcentaje de personas minoritario que por una razón que parece ser genética termina pensando este tipo de cosas, entonces ahí sí habrá una cosa muy interesante
Y entonces, en ese sentido, una de las cosas importantes, y cogemos lo que tú estás diciendo, es la coordinación. O sea, que nosotros tenemos, si queremos ir como a la par con todo esto, incluso sin saber qué está pasando mucho allá, qué es lo que realmente está pasando, tenemos que hacer un ejercicio de coordinación. O sea, tenemos que hacer un ejercicio como de mirar hasta dónde somos capaces de organizarnos mejor, ¿sí? O si a alguien le interesa, digamos, un nivel de organización de otro nivel, porque es que yo creo que también tenemos que estar preparados para darnos cuenta de que no somos capaces, no que no somos capaces como humanidad, sino que, por ejemplo, yo no soy capaz, o que no soy capaz, sí, que yo no soy capaz, ¿sí? Eso sería muy clave saber, o sea, si uno pudiera saber también eso, ¿cierto? O sea, para no estarse dando contra las paredes, porque eso, digamos, como que no, bueno, esta es otra, digamos, como otra perspectiva que yo creo que no es una perspectiva desarrollista, ¿cierto? O sea, la perspectiva desarrollista, pues tú sabes, hágale, bueno, hay estos métodos, averigüe dónde está, el siguiente nivel es este, estas son las fases de transición, haga más de esto, haga más de aquello para que puedan mejorar y suba, ¿cierto? Y suba como de un nivel al otro. Yo me acuerdo que algún maestro comentaba que tienen estudiantes que llevan más de 20 años, más de 30 años meditando con ellos y no han avanzado nada. Más de 30 años meditando con ellos y no han avanzado nada. Pero bueno, esa disciplina de ir. Y el maestro, la paciencia de saber que esa persona no va a pasar de ahí, a no ser pues por un milagro o alguna cosa, no va a pasar de ahí porque hay algo genético y en el entorno que no lo permite. Entonces es muy clave también, porque hay mucha angustia, hay mucha ansiedad. Tal vez incluso, mira tú, si estuviéramos en cuestión de hablarle al 90% de la gente y no hace 10% o hace 5% de gente que termina teniendo como genéticamente una predisposición más compleja. Eh, Sería más grande el mensaje mítico, más grande porque sería para el 90 o 95% de decirles que no se preocupen, digamos, por ser mejores. Casi que yo creo que ese mensaje sería más realista en términos del 95%, del 90% de la población. Al otro 5% solo le queda ser mejor cada día. Y es una cosa como un poco hasta terrible y trágica y bueno, y puede ser también muy divertida, ¿cierto? Eh, sí, sabe decírselo y si sabe conversarlo y si tiene un grupo de gente también y un entorno con quien lo puede hacer. Si no, podría ser una cosa bastante horrible, bastante dramática y bastante trágica tener un sentido de complejización en un entorno donde no encuentra como un par o una respuesta para eso. Internet, de todas maneras, ya pues es un ámbito donde es un poco más sencillo, por lo menos encontrar información. No sé si un amigo o alguien con quien hablar así, pero por lo menos foros o información de eso hasta cierto punto. Entonces, pues no sé, ¿tú cómo la ves hasta ahí? Muy bien, bien. Siento que, bueno, los artistas siempre han buscado siempre estarse como asombrando por la realidad y por estar experimentando y no ver las tecnologías solamente como un objeto de consumo, sino como siempre he buscado, cuando llegó la fotografía, el cine y los aparatos técnicos, como empezar a crear como formas más disruptivas como de relacionarse con esas tecnologías. Y ha sido como el proceso histórico del artista, pues descifrar un poco, hasta incluso todo ese movimiento del código abierto, me parece como un movimiento muy artístico, muy contracultural, muy que ha bebido también como de una postura. Ahorita incluso el blockchain y todas estas monedas también y criptomonedas también algunas están basadas en principios de descentralización. Entonces me parece muy interesante como que esos principios empiecen y por las finanzas a descentralizar un poco todas las cosas que han estado tan monopolizadas. Eso es lo que también ha hecho mucho el gesto artístico, como descentralizar y quitarle un poco, incluso hacer cosas desde la inutilidad
de las mismas máquinas, es pensar en contra de la misma máquina de la optimización. Muchas máquinas y pensamientos patafísicos están buscando es como crear la inutilidad y máquinas que no sirvan para nada, o jugar a través del error, del noise, o esa experimentación se ha dado mucho en el arte, como hacer cosas que no se puedan documentar ni grabar o que no se puedan escalar, como que van también por buscando también hacerle un contrapeso también a todo ese paradigma, digámoslo, computacional y racional y de optimización de la red de que hacen estas redes neuronales. Sí, incluso otros pues están haciendo sus propios experimentos con menos datos y generando como de una manera ese principio de la aleatoriedad que es tan bacano en el arte. Por lo menos a mí me gusta mucho con mis dibujos, como que no saber de entrada qué voy a hacer, porque no me gusta estar calcando otra cosa. Así hay muchas cosas bellas de las que ver, pues me gusta más como jugar un poco con la aleatoriedad de lo que puede la experiencia misma. Esa experiencia yo creo que no, es muy bacana. Si de pronto alguien pueda dibujar más que uno una máquina, la experiencia de hacer el dibujo, de Claro. conectar como con ese espacio, digámoslo, de incertidumbre y lidiar. Yo creo que una de las cosas de los artistas es como lidiar también con la incertidumbre todo el tiempo. Y eso no es sencillo y como tú dices, a veces puede ser muy aterrador, pero irnos entrenando cada vez más a lidiar con esa fatalidad de una manera creativa y de ese como un nuevo existencialismo más visionario, creo que también sería bacano pensar también que ir empezando a crear también este tipo de obras, este tipo de conversaciones más imaginativas acerca de nuestro mundo y fabular y especular y desarrollar eso de la imaginación moral. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería desarrollar la imaginación moral de la especie y desarrollar, empezar a crear como ambientes así como pequeños prototipos, que es lo que hacen los artistas? No buscan, eso a veces no se convierte en industria, o a veces muchos prototipos que han hecho las culturas ancestrales acá respecto como hallazgos arqueológicos o astronómicos, no han tenido la capacidad por las mismas condiciones de las infraestructuras humanas de volverse es un artefacto de consumo colectivo, pero seguro que acá en el sur global y en América Latina ahí deben haber unas cosas que no están documentadas, que no están en las redes, que no están investigadas, como pasa con el 90 o el 80% de la biodiversidad que incluso es desconocida, siempre sigue un misterio, lo que conocemos de la realidad es muy poquito. Entonces me parece muy chévere como que poder tener ese espacio de reconocer como la finitud, ¿cierto? Del límite que tiene esa inteligencia a, a generar como ese tipo de respuestas, sino, pero por el otro lado viene por el otro lado una capacidad que yo creo que tiene mucho que ver con el arte y es la posibilidad como de esa imaginación y esa fabulación basado también como con lo que se va sintiendo y va pasando. Entonces me gusta mucho como eso de la aleatoriedad, el no también no tener tan claras las cosas y porque así es que como funcionan mucho los artistas. Cuando la gente está trabajando con artistas, las metodologías son muy diferentes a cuando se trabaja con ingenieros o con gente como de la computación. Tienen unas maneras de operar muy diferentes. Pero yo creo que hay unas cosas en común y de pronto tú las decías y es el principio de la codificación de patrones, ya sea a partir del color o ya sea a partir de algo. El mismo lenguaje es una codificación, la palabra, todas esas cosas son como abstracciones que contienen mucho y esas cosas pues y en la iteración pues van generando como mezclas como muy inusitadas de esas cosas, pero viendo el principio también más expandido del código, como Letmanovich también hablaba como cuando hace esas historias de los medios técnicos en relación al arte muestra que también esas cosas están relacionadas también como con ciertas metáforas que están ahí y eso es lo que los artistas también empiezan a hacer, como empiezan a relacionarse con esos principios de la autopoiesis, de los datos, de la visualización de datos, que ha sido una tendencia también en el arte muy importante, en el arte digital, y empiezan a jugar, empiezan a explorar, empiezan a abrir como preguntas nuevas, empiezan a hacer fabulaciones. Entonces me parece muy interesante, pero un tipo de arte muy, pero ese tipo de personas que hacen ese tipo de obras tienen una curiosidad o tienen un alma muy así, muy renacentista, donde como que tienen la capacidad de explorar muchos medios, o por el otro lado tienen redes muy bacanas de personas que son ingenieros, artistas, médicos y logran hacer como lo que tú me contabas una vez allá en Manizales de que ponían un tema y le entraban a eso como desde muchas perspectivas, desde el cuerpo, ¿cierto? Me acuerdo que sobre cómo lo ve el médico, cómo lo ve esto, y esos diálogos me parecen también muy fortuitos porque a veces no se llega a veces mucho al acuerdo, sino que crean como esos chispazos para que se encienda de una manera pues más la creatividad para el científico asombrado pues de la capacidad
de ver con mayor profundidad el artista, pero el artista de darse cuenta también de unos medios también y de unas lógicas de observar la realidad que también son muy, muy interesantes. Entonces me parece muy chévere como que esos diálogos, incluso la educación todavía está un poco lejos de esos diálogos, siento yo, a pesar de que hace tanto se habla de interdisciplinariedad, pero todavía no tenemos como los espacios construidos. Y por el otro lado, a nivel social, no tenemos como el estatus y la garantía para que esas personas que están creando ese conocimiento puedan pues fomentarse más en la sociedad, porque si eso va a ser importante y vamos a tener como un ecosistema de inteligencia artificiales como mucho más grandes, pues entonces apoyar a que se empiecen a crear conocimientos más robustos y imágenes más poderosas y diálogos más profundos para que lo que en esa iteración pueden resultar cosas maravillosas. Mm. Mira, pensaba yo también entonces que ese arte es sistémico, o sea, el arte del cual tenemos que participar hoy es un arte sistémico y ese quiere decir que no es solo arte, ¿cierto? Sino que tiene una conexión con muchas cosas más, con la ciencia, con la filosofía, eh, con la naturaleza, con la espiritualidad. Entonces, ese es como el asunto, Andrés, no sé si me hago entender. Yo creo que, digamos, si fuera fácil, si me entiendes, si fuera fácil coordinarnos, uno haría una banda de rock fácil, uno haría una empresa fácil. Ahora, lo que dices tú, hay gente que a veces con la plata tú coordinas, digamos, si tienes mucha plata, tú simplemente le dices a una gente bueno, todo el mundo está buscando plata, entonces todo el mundo anda como con esa disposición de si me pagan, pues yo participo del proyecto. Entonces como que coordinar a través del dinero y por eso tal vez las empresas y esos grandes proyectos empresariales funcionan y funcionan muy bien porque coordinan a través del dinero bueno, y si tienen una buena idea y hay una buena coordinación, pues entonces logran algo muy grande. Entonces, la capacidad de coordinación que tiene el dinero es increíble. ¿Qué otra capacidad de coordinación tenemos? Hay una coordinación mínima que está como entre las narrativas, ¿no? O sea, como que a través de las narrativas nos coordinamos. eh, y aunque no hay como unas narrativas necesariamente puras, ¿cierto? Por ejemplo, la idea de que pertenecemos a un país o que hay unas leyes, o bueno, así seamos ladrones, sabemos que hay unas leyes, y así seamos delincuentes, sabemos que hay una constitución, y así seamos unos corruptos, sabemos que somos corruptos pues, porque hay unas normas. O sea, gracias a que hay las normas, yo sé que estoy corrompiendo o que tengo que hacer las cosas por debajo. O sea que de cierto modo ahí hay algo de coordinación, ¿sí? Eso es Pero lo que yo entonces, veo que no sé si eso, la renta básica universal realmente podría asegurar esa libertad de las personas a poder como facilitar espacios donde puede que no tengan plata, pero tienen más tiempo libre y una asegurada unos bienes materiales de infraestructura básico. Cómo acompañar ese discurso que a veces es como también muy determinista de que si esto, entonces esto, a cómo poner eso en una perspectiva más de complejidad de la renta básica universal como un elemento interesante, pero como ligado también a cómo mejorar la calidad de vida en las ciudades, cómo generar como mayores responsabilidades también frente al hecho de que te dan a ti algo, entonces tú también vas a ser más recíproco en devolver más cosas, cómo facilitar y promover a nivel social y a través del derecho, que también es una gran codificación de la sabiduría que tenemos como especie, el derecho y las leyes envuelven también es un gran artefacto tecnológico y cuando son, por ejemplo, la evitación de los ecocidios o cuando están penalizando los deepfake, las personas que están haciendo fake como con la información también deberían tener como se va a popularizar también el uso de esa información para desinformar, entonces cómo prevenir y poner las leyes también a la altura de lo que está pasando y que esa coordinación yo creo que debe ser también ambientada y sostenida también desde las instancias donde se puede hacer. No sé si eso sea muy difícil a corto tiempo. Pensé que la pandemia lo iba a generar y era mi utopía que tenía en ese momento donde ese tema iba como a calar muy fuerte entre la gobernanza porque pues toda la gente encerrada, pero lo que notamos fue como que a nivel político esas infraestructuras todavía no lograron catalizar como todas esas cosas alrededor de la ciencia. Bueno, algunos cambios sí se vieron y lo notamos acá en Colombia, pero siento yo que todavía falta un poco más ahí para poder, como dices tú,
las recompensas que tiene el capitalismo tan fuertes y los estreses que generan, ¿cierto? Y que también generan pues las desigualdades sociales, puedan como bajarse un poco para que las personas puedan enriquecer también las posibilidades para que esa creatividad, esa colaboración y esa coordinación pues se genere más fácilmente. Lo que pasa en los países nórdicos y lo que cuentan en las historias es que trabajaron mucho un modelo de aportar al desarrollo también psicológico de toda la población y creando espacios donde las personas podían estar 4 meses, incluso viviendo en un lugar con otras personas para definir sus proyectos de vida. La idea de Alexander Bard de los monasterios digitales también me parece como muy interesante. Entonces eso debe estar ligado también como a otras infraestructuras, a otras posibilidades también materiales, infraestructura y de mejores, digamos, los servicios para poder que también esas cosas pues no se puedan quedar solamente en unos porcentajes como tan privilegiados de la población que tienen la oportunidad como de volverse artistas o de pensar como estos temas científicos de la complejidad, sino que pues cómo impulsar la curiosidad y cómo impulsar también a que la sociedad sea más creativa, qué estímulos, pensando en la teoría de juegos también, que habla mucho de los estímulos y las recompensas, ¿cierto? Cuando estamos jugando, nos hace pensar mucho en cómo maximizar también e incentivar, incluso como Brasilia lo estaba haciendo en un tiempo, porque mira que el otro modelo es el modelo autocrático de medir, digámoslo, tu bienestar a partir del crédito social como en China, donde está ligado como, ¿cierto? Como que el Estado se mete mucho como en tu comportamiento y está como acreditando y quitando, si tú haces esto, no haces esto, pues te va como penalizando, es una manera como muy desde arriba hacia abajo. ¿Cómo sería pensar? Yo no sé qué tanto esto de la descentralización de las finanzas por medio de estas cadenas de bloques pueden generar también como otras maneras donde nos volvamos más autónomos financieramente para poder como sostener más fácilmente también esto, porque por eso me preguntaba yo mucho que si esto va a tener un despliegue muy fuerte, deberíamos empezar a calibrar de nuevo el estatus de lo que significa ser famoso, importante, quiénes son las personas que realmente van a poder crear como bienes comunes, donde toda la sociedad se va a alimentar más. Entonces, ¿cómo ayudar que esa capa de población esté mejor, tenga mejores condiciones, esté con mayores posibilidades de tener tiempo para encontrarse con otros y a perder el tiempo, porque mucho de lo que hacen en los laboratorios y en los Media Labs también es gente que se pone a mantener el problema y a comprender con mayor profundidad los temas, sino la cultura también de la aceleración ha llevado a que esos problemas se resuelvan muy rápido, se resuelvan mal, pero entonces una cultura como de la lentitud, del hacer ciencia, del slow science, que promovía Isabel Stenger, o una científica como cambiar un poco esas dinámicas del hacer ciencia y mirar qué fue lo que hicimos bien también en la pandemia en coordinación como científicos, porque yo sé que eso tuvo que tener también mucha sintonía para haber encontrado tantas cosas, entonces yo creo que hay un llamado también a que también empecemos a volver a hablar otra vez del algoritmo abierto, libre, para poder que esas invenciones se puedan generar muy rápido y que puedan, por ejemplo, frente a temas de salud, que muchos laboratorios, y en términos del software también que se vuelva más interoperativos las tecnologías, no que una tecnología tenga unos cables y otra, sino que empezar a hacer como una lógica que sirva más no tanto para la obsolescencia programada ni para la monopolización de las cosas, sino para realmente una verdadera descentralización. Entonces yo siento que frente al arte, siento yo como una pregunta ahí que me la hacía yo también, así como en el Tantra hablábamos de cómo expandir el arte en todas las áreas en las que nosotros nos desenvolvemos, acá como en la parte ya de la inteligencia artificial y el arte, pensamos un poco es cómo también empezamos a crear unos sistemas de regulación para que esa inteligencia pues pueda ser mejor para toda la especie y que sirva y que sea funcional y que pueda llegar a los lugares y las innovaciones técnicas también puedan a reconocerse como de una mejor manera. Mira que ahí viene un asunto bien importante, y es que se supone, se supone que el discurso debería venir de la academia. ¿De dónde más va a venir el discurso con respecto a, como a la revisión del conocimiento y de lo que tenemos a la mano
y de lo que está funcionando, y para qué se entrega un premio Nobel, para qué se entrega un premio de matemáticas, para qué se dice que este señor escribe muy bien y este señor ta. O sea, eh, ahí hay un asunto con la academia que yo no sé se planteará, digamos, porque quién plantea el discurso es la cuestión. O sea, ¿quién termina validando un discurso investigativo? O sea, ¿quién termina validando qué es verdad en términos... Bueno, aquí hay una cosa que es importante, ¿cierto? O sea, por un lado está pues como esta verdad académica, esta verdad como que cruza una gran cantidad de documentos, y por el otro lado está la verdad como experiencia humana, ¿cierto? O sea, que pues que en últimas a nosotros desde cierto punto de vista pues nos viene o nos va cualquier tipo de investigación científica, artística o lo que sea que esté haciendo cualquier persona en este momento en cualquier lugar del mundo, porque mientras yo no tenga experiencia de eso, es como si no existiera, ¿cierto? O sea, como que, sí, mientras tú y yo no tengamos experiencia de algo, es decir, o sea, es como algo que no tiene ningún sentido, ¿cierto? O sea, aquello como de lo cual no podemos tener experiencia o que no pasa por nuestra experiencia. O sea, que nosotros, o sea, que lo que más lo honesto, lo más auténtico o de lo que más, lo que deberíamos hablar y la ciencia misma también, ¿cierto? Es de la experiencia, ¿cierto? O sea, la ciencia no podría hablar de otra cosa tampoco que no fuera de la experiencia, porque si no, ¿de qué estaría hablando? Sin embargo, esa forma de hablar de la experiencia tiene que irse actualizando y ahí es donde volvemos al asunto sistémico, es decir, que la ciencia ya no puede seguir hablando solo en términos de la biología o solo en términos de la física o solo en términos de la psicología o solo en términos de la espiritualidad o de la antropología, sino que tiene que hablar en todos esos idiomas, digamos, o sea, tiene que hablar todos esos idiomas y eso un poco lo recibimos nosotros desde la primaria nosotros nos dan matemáticas y nos dan ciencias sociales y nos dan ciencias naturales y nos dan educación física y nos dan arte, como si esas fueran también unas especies de grandes campos o leyes universales o leyes naturales, ¿cierto? Que si las estudiamos y simplemente se ponen a iterar, algo pasará. Claro que desde el punto de vista humanístico vienen todos los proyectos transversales, es decir, pero los proyectos transversales terminan destruyendo de algún modo la academia eh, porque se me ocurre ahora pensar esto, que tratan como como de proyectar el espacio vacío, es decir, como de dominar el caos, o sea, como de hacer proyectos para el caos, de hacer proyectos como, que es un poco como la cuestión con las redes neuronales, cuando resulta que la cuestión termina funcionando mucho mejor si tú simplemente pones unas buenas leyes universales, o sea, unas buenas leyes básicas de fondo y las dejas iterar libremente, ¿cierto? O las dejas iterar, parece que funciona mucho mejor, o sea, que funciona mucho mejor y además es mucho más interesante porque no tienes que estar controlando todos los detalles, ¿cierto? No tienes que estar ahí como como un policía o como un papá o una mamá ahí controlando como cada detallito, sino que puedes liberar como más, puedes delegar más, puedes liberar más, porque lo que aprendes es como unos patrones grandes, unos patrones gruesos, que en la primaria o al principio los aprendes sin saber por qué, ¿cierto? Pues hay que hacer pedagogía y todo eso, pero pues que con el tiempo y con la educación deberíamos ir entendiendo pues que son nuestros grandes descubrimientos como seres humanos a partir de una gran cantidad recogiendo datos por todos lados. Pero ese asunto no sé qué tan claro está todavía a nivel mundial, en las academias, en las escuelas, desde la primaria, si los niños entienden ya que hacemos parte de un sistema unificado de educación a nivel mundial, que aunque tiene diferentes capas y estratos por cuestiones históricas y de luchas de clases y toda esta vaina, tienden a ser el mismo aparato de conocimiento, porque no entenderíamos el conocimiento como que la gravedad es una cosa en Rusia y la gravedad es otra cosa en Estados Unidos. Y esa diferencia como entre grandes leyes y detalles, yo creo que eso los niños ya podrían, o sea, eso ya podría estar instalado
como discurso. Entonces yo creo que ahí hay un poco como el mito del que estamos hablando, como eso que tenemos que empezar a hablar como por todo lado, en primaria y en secundaria y a hombres y trans y ateos y religiosos y a todo tipo de gente de la calle, pobres, ricos, clase media, como que tendríamos que empezar a hablar en unos términos como de entretejido, como en unos términos de que ya no es solo física, ni solo biología, ni solo química, sino todas esas cosas y espiritualidad Yo lo que y encuentro potente en ese trabajo del Atlas Salvaje, que hay una gran colaboración de personas que además de hacer unos informes en una narrativa muy potente, van creando como la manera de sentirle a uno como parte de algo que está ahí actuando y que uno también es un agente. Entonces, como que en buena parte muchos de los maestros y en las escuelas se pueden empezar a hacer proyectos curatoriales orientados a desafíos ecológicos y a sistemas complejos y a computación y al arte y a la ciencia, o que planteen artes eh, para reimaginar imaginar mundos más justos y más redistributivos también. Cómo aplicar el arte también a esos grandes problemas, me parece que es una cosa muy interesante también frente al nuevo tipo de arte que se está invitando, cómo invitar a crear como lógicas de proyectos donde esa diversidad de voces y de actores y de temas y de sensibilidades puedan converger y empezar a vivir y hacer sentir desde los niños ya como que ese principio de la colaboración y de la cooperación y de la experimentación es algo importante, pero porque eso eso es lo que nos va a parece. necesitar el tiempo y que vamos a lidiar con temas complejos, como también fabular. Yo siento ahí que hay una cosa con la imaginación y con el asombro que es una cosa muy rica en cuanto como a algo que hacen mucho los artistas, pero que si más personas pudieran tener espacios para imaginar y para co-crear y para desafiar un poquito como las lógicas, digámoslo, solamente racionales o teóricas, también va invitando a las personas como mayores grados de libertad, como mayores grados como de plenitud, porque como que eso del asombro también tiene que ver como con tener una mejor salud y estar más integrado y la imaginación también como que es como un bálsamo para uno encontrar un sentido y un propósito de vida más potente y y alinear los propósitos también con esa imaginación que cada uno tiene y que tenemos como sociedad. Darle más fuerza a eso dentro de los niños y en todos los espacios sociales sería algo riquísimo porque yo siento que hay una cosa también que han visto mucho los historiadores y es que cuando tenemos más el ocaso de la imaginación, nos vamos volviendo más fanáticos o como cuando vamos reprimiendo más esa energía creativa, nos vamos volviendo más fundamentalistas, más dogmáticos y vamos viviendo eh, con menos capacidades de juego. Entonces, como cómo inventar. Hace poquito en alguna clase pedí a los estudiantes que hiciéramos un juego de roles para hablar sobre la inteligencia artificial y fue muy chévere porque cada uno hablaba como desde un lugar diferente y hacer como una iteración ahí de varias veces y nos la íbamos rotando el rol para mirar cómo, porque tendemos mucho en tecnología como a sobreestimar mucho las cosas que se dan a corto plazo, pero cuando miramos a largo plazo las subestimamos. Entonces, muy chévere porque una de las categorías era como las futuras generaciones. Para otra categoría sería la voz del espíritu, para otra sería la categoría de los niños. Entonces, como empezar a hacer juegos de roles para la exploración de los temas hipercomplejos que tenemos como sociedad en círculo y la posibilidad de ir cambiando el rol y mirando cómo nos sentimos en cada rol. ¿Cuál sería la voz del miedo frente a la inteligencia artificial? Era la primera cosa que sucedía. Entonces, como que empezar a inventarnos como juegos y me gustaría también que me hablaras un poco también de eso que me mandaste hace unos días de las cartas, y cómo se juega eso. Y hablando un poco de los juegos, me parece que entre el arte y la educación hay un potencial muy interesante en nosotros como maestros de crear como didácticas, juegos de roles, juegos como este Pandemic, que es un juego de colaboración donde hay que descifrar una pandemia a nivel mundial y ahí el médico, están como varios personajes de la sociedad, entonces como poder empezar a simular dentro de las escuelas aquellos roles y empezar a jugar y empezarnos a poner también en el rol que mejor desempeñamos. En el juego de los roles, pues vamos rotando los roles como para reconocer cómo, pero cuando estamos jugando nos damos cuenta que hay unos roles que nos cuestan más como aceptar y ahí viene el tema también de la sombra y de la dificultad de hablar desde el miedo. La gente le cuesta, a algunos con mucha facilidad, otros más fácilmente se encuentran más bien en las ideas optimistas, constructivas,
imaginativas, pero hay unas personas que tienden más a eso. Entonces, como que se da una posibilidad de psicologizar, digámoslo, esos problemas que nos permiten hablar de nosotros mismos, nos permiten descentrar y tener empatía también por el otro, porque cada quien cuando habla no se le puede refutar, sino que se le buscamos es como entender un poquito desde dónde está hablando, y esa empatía me parece chévere que lo dan. Pero también con la naturaleza, a mí me parece que juegos muy importantes también es como empezar a tener una empatía también como por cómo sentir como un ave, cómo sentir como el aire, cómo empezar a hacer juegos también de exploración sensorial para que nos lleven a sentir y a descentrar un poco nuestra propia sensibilidad y como empezar a entender un poco esa dureza de un tronco de un árbol o cómo sería empezar a jugar también con la naturaleza como para explorar una mayor interdependencia e interconexión con ella de una manera más encarnada. Entonces, como que esos juegos, tanto el de roles como el de esta de la empatía con lo natural, me parecen que es por ahí donde, donde en educación se puede meter mucho el arte. En este proyecto de los corales es muy bonito porque, bueno, se trabaja el tema de que si la temperatura de nuestro medio aumenta, pues los corales se van a ver afectados, va a haber como una gran pérdida de especies. Entonces, como que se está hablando de un ecosistema que está en vías de extinción. Pero por el otro lado, la manera como estas artistas australianas lo hacen es que van construyendo como una obra generativa que va, la gente la va armando y son casi ya 2 o 3 metros de crochet, y eso tiene también mucha ciencia porque está la matemática involucrada, la geometría hiperbólica, y entonces se pueden hacer talleres con los niños para explorar esas geometrías que tienen estas medusas y las algas, y explorar también el mundo subacuático, y como que todas esas cosas que no podemos ver porque están como por debajo, yo creo que, y nos hacen tener conciencia de la función que tiene un manglar, la función que tiene también muchas especies en vías de extinción y como esas inteligencias también y el asombrarnos de esas hazañas que hacen, pues nos hace tener un poquito más como de conexión y de apertura a desantropogenizar tanto a la cultura que todo está muy centrado como el ser humano. Entonces yo creo que el arte está como jugándose en esas claves, siento mucho que en la literatura hay una gran explosión de obras que están como dialogando como con esos temas ambientales, políticos, y empezando a crear obras muy bellas. Una de las obras más bellas que en pandemia leí era la carta de un padre afroamericano a su hijo de todo lo que significaba ser negro y le contaba toda su experiencia de cómo fue. Le estaba transmitiendo generacionalmente a su hijo cómo era hacer eso. Y fue muy bonito porque al tiempo el papá como que le compartía una experiencia y esos puentes entre padres y niños o esas cartas que le envía alguien a alguien, me parece también un gesto que a nivel artístico y educativo y literario tiene una potencia muy fuerte. ¿Cómo empezar a que las personas mayores también que hay en la sociedad o que tienen algún tipo de sabiduría puedan transferírsela también a los niños y a las escuelas y empezar a beber de una sabiduría que está sobre todo en el mundo oral, ni siquiera está en la web, todavía no está en la web mucha de esas cosas y que cómo vamos a hacer los puentes como cultura para hacer esas iteraciones creativas y recursivas de esa sabiduría que tenemos como especie. Esa pregunta yo también me la he venido haciendo y cuando trabajaba con adultos mayores temas de alfabetización digital era un tema que a mí siempre me asombraba. Yo decía, carecen mucho de unas habilidades técnicas para manejar estos dispositivos, pero por el otro lado tienen una oralidad y una capacidad que es más bien subestimada y poco enriquecida en nuestros contextos como educativos y sociales. Sí, pues, a ver. Pues sí, de todas maneras, claro, o sea, la tecnología, pues eh, yo a veces he pensado en esto de pensar la tecnología sin tecnología y como un ejercicio de ver, o sea, la tecnología sin tecnología, hoy en día yo pensaría que es, lo que entiendo es el pensamiento computacional. ¿Cierto? Esa es la tecnología sin tecnología. El pensamiento computacional, la gente yo no sé qué pensará que es el pensamiento computacional, pero básicamente es la capacidad de pensar en la solución de problemas. O sea que por ahí va todo el asunto de la inteligencia, ¿cierto? Y en principio no tiene nada que ver con la sabiduría, ¿cierto? Pues porque implica simplemente tener un problema y mirar cómo poder solucionarlo por pasos, ¿no? Por pasos lógicos. Pero pues
una ayuda muy grande poder tener como esa capacidad de desglosar digamos, de estar pensando en problemas y estar desglosando problemas para volverlos subproblemas o subtareas hasta reducirlo a cosas que se pueden hacer, ¿cierto? O que puede hacer una máquina o que puede ser algo. Porque eso también sería como reducirlo a la posibilidad de que lo hagan niños o que las personas colaboren con unos ensambles de cosas mucho más grandes, tareas mucho más complejas, porque entonces un poco eso sería, ¿cierto? O sea, la complejidad de la tarea otra vez estaría como en la coordinación, ¿cierto? Tanto de si yo estoy operando en una escala muy pequeña como si estoy esperando o estoy operando en una escala muy grande. Y bueno, entonces tal vez sería la sombra, ¿no? Entonces, el asunto con la sombra es una de las cosas que podría estar impidiendo precisamente esa especie de obra de arte nueva, o sea, la obra de arte que necesitamos ahora necesita la integración del antagonista, ¿cierto? Eh, entonces, hay que resolver cómo podemos acercarnos al antagónico, o sea, cómo podemos acercarnos como al enemigo, cómo podemos acercarnos como al contrario, ¿cierto? Mm. Y cómo podemos empezar a ponernos ahí en medio de eso, a crear una obra de arte nueva, ¿cierto? Una obra de arte que está como a mitad de camino entre el protagonista que soy yo y el antagonista, ¿cierto? Que es quien me saca, digamos que es contra quien me golpeo o quien me limita, digamos. Tanto yo lo limito a él como él me limita. Entonces, ¿cuál sería el camino? Puede ser ese, ¿no? O sea, uno de los caminos es como el trabajo con la sombra, pero entonces vuelve el asunto. Entonces, habría otra vez previamente un asunto cognitivo de saber qué es la sombra. Entonces, poder determinarla. Entonces, ahí era donde yo te quería decir ahorita que el asunto con la cuestión de la inteligencia es eso, es como el poder que ella tiene también es la capacidad de escribir código, de hablar, de escribir narrativa, de escribir mitos, de escribir historia, Películas. de, de dar lenguaje, de dar lenguaje, de dar ideas, que no necesariamente tienen que corresponder con la experiencia humana, ¿cierto? Sino que como las secuencias, como la música electrónica, ¿cierto? Digamos, para muchas personas eso puede no corresponder con la experiencia humana, pero es algo que puede ser bailable, que puede ser divertido, que puede ser un juego, ¿cierto? Pero cuando usted ya va a profundizar como en esas sonoridades, usted termina llegando otra vez a la maraca, termina llegando otra vez al fuego, termina otra vez llamando al tambor, porque ahí es donde está verdaderamente como la lengua universal de esas cosas y eso te recuerda más muchas cosas que tienen que ver con tu vida, incluso con máquinas o con naturaleza, que es, o sea, entonces ahí hay una cuestión que es como que fuera parecido, pero no, y como que necesita como que necesita más sensibilidad, necesita como una capacidad de catar como más difícil, o sea, más compleja, o sea, podríamos entrar en otro punto, es decir, o sea, hemos entrado a un nuevo nivel de complejidad donde es mucho más difícil darse cuenta de, de si algo, o donde es mucho más importante empezar a estar atento a ver las cosas que me evocan, o sea, como que las cosas que, digamos, o sea, como que si me evocan mi vida y me evocan espacios de mi memoria, sobre todo espacios de mi memoria y me ayudan a conectar con mi memoria y me ayudan a conectar con mis recuerdos. Es decir, si me permiten usar mi memoria, ya está otra vez sí, o sea, si me permiten usar mi memoria, y cuando digo usar mi memoria no es lo que me sé de memoria, sino más bien como las memorias emocionales, es decir, o sea, como aquellas cosas, obviamente que muy probablemente la gente que ha estado muy en contacto con la música electrónica, si escucha algo de música electrónica, de pronto le evocará una época donde estuvo con alguien cuando escuchó esa música o alguna cosa. Pero yo siento que en un ejercicio más profundo de mindfulness alrededor de eso, los sonidos naturales tienen la capacidad de conectarnos con muchas más cosas de nosotros mismos como memoria. A eso me estoy refiriendo, o sea, que la cosa se está yendo a un punto más sutil, ¿sí ves? O sea, se eleva como por encima del mero lenguaje,
como descriptivo, o sea, como por el mero, se eleva por, encima del lenguaje funcional, del mero lenguaje descriptivo, que es el que está muy en boga ahorita por lo de la inteligencia artificial. Todos estamos como en lenguaje descriptivo, como aprendiendo mucho del tema porque no sabíamos, pero las implicaciones en términos, por ejemplo, de la percepción no se han analizado suficientemente todavía. Y eso es una cosa que algunas personas ya estaban insinuando desde lo digital y desde la diferencia entre lo que evoca una imagen en 35 milímetros y lo que evoca una imagen digital y lo que evoca un lienzo y lo que evoca, pues, un dibujo, pero pues, o sea, verlo materialmente, ¿cierto? No verlo digitalizado. Ese tipo de cosas como que tienen una afectación distinta en el rango cerebral, en el rango neuronal, y hay unas que tienen como una capacidad de ponernos más, como el tejido, como muchas cosas ancestrales, tienen como la capacidad de ponernos en contacto con más memoria de nosotros mismos que las cosas que se hacen en digital, aunque pueden ser muy divertidas y pueden ser muy impresionantes y de muchos colores y de muchas vainas y todo esto, no necesariamente nos conectan como con nuestra experiencia humana. Entonces yo creo que ahí está lo que llamaríamos verdad. Es decir, o sea, que la verdad estaría más en la experiencia humana, por ejemplo, un viaje psicodélico, un viaje de viaje o un viaje cercano a la muerte o el amor, o, ¿sí? Estaría más cercano, digamos, el asunto de la recuperación. Entonces yo no sé cómo es que nosotros vamos a usar las inteligencias artificiales en el arte, ¿cierto? De una manera que realmente evoque en nosotros nuestra experiencia humana, porque si no nos estaría mintiendo, o no nos estaría mintiendo, sino que nos estaría ocultando la verdad, así Parcial. como no, como cuando no te mienten, pero te ocultan la verdad, aunque ya sabe que ChatGPT miente y miente de manera convincente, Una ¿cierto? O verdad sea, media. miente y bien, o sea, miente de manera convincente, o sea, te puede mentir y si tú no sabes que es mentira, él te convence de que es verdad lo que él te está diciendo, así está equivocado. Entonces hay una serie de sensibilidades, ¿sí ves que se está, o sea, como que hay un reto nuevo a la escucha, hay como un nuevo tono donde es más difícil escuchar esa diferencia. Habría que hacer más mindfulness y tener más capacidades de análisis y tener mucha más experiencia para poder detectar eso o poder empezar a señalarle a la gente que lo que vale la pena es la experiencia humana, es decir, o sea, que Mm, lo que necesitamos es un recordar punto. nuestra experiencia, recapitular nuestra experiencia humana, no que nos cuenten historias, o sea, no nos importan las historias si las historias no nos ayudan a conectar con la experiencia humana. Y entonces en ese sentido la inteligencia artificial tendría que ser usada artísticamente también para eso, o sea, no Mm. usar para descrestar o para hacer, no sé, descrestar en general, como, ay, mire todo lo que escribo, mire todo lo que hago, o mire estos colores, o mire esto lo raro, sino que lo que tú tendrías es que mirar, ¿eso me despierta experiencia humana? O sea, me lleva a algún lugar en mi infancia o en mi adolescencia o en alguna parte, me lleva a alguna Ok, parte de mi sí. experiencia, porque si no, yo creo que ese sería como el detector, digamos, de la verdad. Es si me lleva a la experiencia humana o no. ¿Tú qué piensas? Sí. Sí, me parece que es un poder de integración mucho más alto el que hace el arte, pensándolo así como de integración y de autotrascendencia al tiempo, porque son experiencias que permiten a uno como vigorizarse y energizarse en el hecho mismo del hacerlo y del compartirlo, ¿cierto? Y que alguien se escuche. Cuando unos músicos están haciendo la propia música, esa música no está solo en la cabeza del músico, sino que es un efecto que surge de toda esa colaboración. Entonces, como que obras así que se dan también en la música y que no está como en la cabeza de alguien, sino que es como la serendipia de un encuentro creativo. Me parece que son obras mucho más maravillosas y recuerdan mucho el potencial también de la riqueza del encuentro y de la riqueza de la vitalidad que se arroja cuando dos personas están presentes, escuchando algo, observando algo, que mira que tiene que ver también con una experiencia como de otra temporalidad, la del arte, que no es tan, es una temporalidad distinta cuando uno hace música o cuando pinta o cuando está como en una conexión más profunda esa experiencia humana en la que realmente pues puede permitir también
pues la capacidad también de lidiar con la complejidad también, porque pues es una experiencia que busca en buena parte la pregunta, la sorpresa, como que una actitud diferente como que el conocimiento, porque lo que han mostrado también los estudios es que cuando hay evidencia que cuando las personas tienen más estrés o están más ansiosas o están, pues se les va a dificultar mucho más empatizar con el otro, tener visiones más complejas. Normalmente se reduce a dos dimensiones las perspectivas cuando tenemos como mayor ansiedad o estrés o estamos observando o no hemos trabajado como interiormente, pues nuestro ser, pues nos vamos a reducir y vamos a tener visiones que no van a estar de lo que hemos venido hablando y es de la complejidad. Entonces mira que eso nos va a permitir que a través del arte podemos como que crear esa expansión de esas posibilidades para poder que seamos más receptivos a esas ciencias. Si no tenemos esa recepción, pues no, vamos a buscar lo que llaman el sesgo de confirmación y es empezar a buscar cosas que reafirmen lo que nosotros ya nos gusta. Y eso es peligroso tanto algorítmicamente o como efecto psicológico. Hay sesgos también binarios que nos permiten solo ver dos posturas, pero como que esa reducción es la que el arte puede ayudar como a no dejar que se genere en nosotros, y el arte y la educación y las prácticas cotidianas, como crear unas experiencias humanas donde nos podamos sentir seguros, admirados, reconocidos, potenciados, enriquecidos, pues va a ser más fácil que puedan entrar en nosotros todas esas ideas de las que estamos hablando y puede hacer que las personas también tengan mayor ingeniosidad a la hora de resolver problemas, porque si no, pues siento que va a ser más difícil como que eso. Entonces, paralelamente a ese despliegue de la inteligencia, siempre lo he dicho en los últimos encuentros, también tiene que haber un despliegue también de la coordinación, pero también de la experiencia humana y subjetiva que se da como cuando estamos creando, como cuando estamos en ese proceso de flujo creativo, de experimentación, que creo que es algo que los artistas están siempre como en esa posibilidad de estarse preguntando, de estar experimentando. Pero entonces como artista uno dice, chévere, uno a veces necesita referentes o apoyar su trabajo en otras obras de otras personas, pues estas interfaces también te permiten tener como el conocimiento de algunos artistas que de pronto ni Google todavía te está presentando por la dificultad de los idiomas. Como ya están linkeadas a una transfiguración, incluso raspan información y te la convierten en el idioma tuyo. Eso es una cosa muy nueva que no se tenía. Se tenía que a veces que leer en inglés el documento, no, si tú preguntas unas cosas sobre unos documentos que no están traducidos y están en ruso, te los permite. Entonces, como que te permite tener como elementos de inspiración para ir como creando tu propia obra y tu propia... Incluso a mí me pareció muy interesante con el chat de esta semana que yo buscando un poco como un poco a mi estética de los dibujos y me encontré otros artistas que también trabajan como imágenes que se pueden leer el derecho y al revés, que se ambigramas, y yo decía, yo no conocía eso, entonces me pareció muy chévere darme cuenta de que mucha de la técnica espontánea que yo hacía pues tiene también un linaje artístico. Entonces muy bacano empezar como también uno como creador empezar a ver como que ese diálogo no es algo como tan propio ni tu creatividad es algo tan única, sino que ver que muchas de las cosas que tú haces pues tienen como tus ancestros. No, eso nos baja un poquito de ese imperio que hay también en el arte del ego, de la persona pues que uy, creó algo y no, somos parte de una acumulación de conocimientos y de diálogos y de tendencias artísticas que realmente ser algo creativo hoy en día, que es lo que me parece chévere de las personas que están haciendo arte con inteligencia artificial. Por ejemplo, el trabajo de David Medina, que hace como unos proyectos trabajando con el aprendizaje de las máquinas y crea como unas especies de libros a partir de datos que él va acumulando, ¿cierto? Y siempre es un libro nuevo, nunca se repite. Son unas bases de datos que él ha puesto a iterar y se llama un torrente, es torrente y un hilo, algo así, y es una obra muy bacana porque pues siempre se están creando libros nuevos, pero a partir como de una estructura gramatical que él empieza a generar. Entonces, en ese libro uno lo que empieza a ver es iteraciones y siempre uno lo abre y el scroll es infinito, nunca termina. Es un algoritmo que también muestra como si fuera como un río que está como surgiendo y es como una cosa, y también lo hizo también con otra obra que se llama 6 segundos de frenesí, que es una biblioteca que está en la biblioteca y es como un fractal delirante de textos que se van creando y se van multiplicando. Entonces, esa cosa de no saber qué va a suceder, pero pues sí que pues, el artista lo que hace es codificar para que se pueda generar ese tipo de aleatoriedad, lo que me parece también muy interesante, como esas entidades que se están preguntando como por la posibilidad de crear como inteligencias que se salen de nuestro cuerpo.
y por nuevas posibilidades también de crear obras que no se repiten, ¿no? Yo puedo meter todas las texturas de mis dibujos y las formas, y él me puede predecir de pronto cuál sería el dibujo que viene a partir de la predicción que hace de explorar eso. Entonces eso lo están haciendo mucho con la literatura, y descentran un poquito el resultado, que es lo que normalmente en el arte a veces es como que también hay un imperio también del resultado y poco de la experiencia. Qué chévere dejarle el producto que no sea lo más importante, sino todo lo que realmente tú vas, o lo que te permite pensar, o lo que permite moverte. Me parece más chévere eso de lo que tú llamas la experiencia, y descentrar un poquito esa idea del objeto artístico como un producto solamente. Pero también me parece que hay que estar atentos del sesgo artístico y estético que esas inteligencias de producción de imágenes como Stable Diffusion, como Dalí, Midjourney, están proyectando, porque no son tampoco ingenuas en la estética que están dando este tipo de mezclas. No sé si son conscientes las personas que están diseñando esto, pero cuando tú empiezas a cacharrear con este tipo de programas, empiezas a ver también como una estética particular, un sesgo estético, así como hay sesgos de confirmación, uno empieza a ver como una estética en este tipo de obras que se están produciendo. No sé cómo tú lo ves en eso, y en eso pues que se me viene. No sé tampoco si tiene mucho sentido todo el revuelto que dije. Mm. No, hablando de revuelto, ¿te acordás? Contigo fue que también hicimos con Ya vamos a ir Georgina, entonces, cerrando. en esto del rehúsa tu disco duro. Usted, tú, ¿sí? Mm. Mira, a mí se me acaba de ocurrir una idea, hombre. Rehúsa tu disco duro. Yo en estos días lo Y lo hicimos recordé aquí. Con Georgina, una artista manizaleña también. Mm. Ah, Yo estuve acordándome de eso en estos días y me puse a jugar acá y yo dije, ve, no, ese primer encuentro que hicimos estuvo interesante, pero no, pero se me ocurrió una forma mejor de hacerlo, ¿cierto? Y es al modo de DJ y de DJ, ¿cierto? O sea, como que dos, tres o cuatro artistas, ¿cierto? Nos encontramos aquí, por ejemplo, aquí en Zoom o en StreamYard, no sé cómo funcionará acá, y nos ponemos, no en línea, no como que primero uno y luego el otro, sino a jugar como con ruidos y con imágenes y estar un rato ahí, puede ser una hora, estar un rato ahí como improvisando, e ir dejando ese material ahí grabado, bueno, ¿qué haría uno? Pues simplemente conectar su disco duro, sus discos duros por ahí al computador y a mirar a ver qué hay por ahí. Y bueno, previamente puede entrenar un poco con alguna interfaz de música o alguna cosa y va compartiendo pantalla ahí en la conversación. En eso me parece interesante pues cerrar con esa sugerencia, pero me parecería interesante también hacerlo. Y bueno, no sé, para cerrar, pues yo plantearía que todavía está por ver cómo podemos usar la inteligencia artificial a favor de la experiencia humana. Sería como que eso está como todavía como por ver. Tal vez pues si ya hay algunas personas que lo estén haciendo, pero creo que nadie va a poder hacerlo por ti, ¿cierto? Porque se trata de la experiencia, de tu experiencia, ¿cierto? Entonces no importa que haya artistas que ya lo estén haciendo, digamos como que no cubre, digamos, como tu necesidad de hacerlo. Pero de nuevo, vuelvo y lo digo, no es algo que se tenga que hacer otra vez. Creo que todas estas cosas hay que dejarlas abiertas para que el que quiera las haga y pues y hay gente, como te digo yo, que se angustian, o sea, ¿cómo es que se llama? La explosión combinatoria de sus mentes es mucho más grande que la de las demás personas, ¿cierto? O sea, entonces sus cabezas están demasiado, son como demasiado fructíferas o son demasiado pues como que demasiado fértiles, ¿no? O sea, son con mentes demasiado fértiles y eso puede llegar a ser hasta una enfermedad, o sea, eso puede llegar a ser hasta algo difícil de llevar. Por eso llegará alguien a ser Nobel o por eso llegará a hacer 30 películas, o sea, no es normal, ¿cierto? Cuando tú lo piensas, tú dices, marica, pero ¿cómo hace Woody Allen una película al año? O sea, porque Woody Allen no es normal.
¿Por qué se ganó ese? Porque no es normal, por lo menos es paranormal, o sea, mínimo, digamos, tiene que ser un poquito más de normal. Y esa gente es poquita, y no son simplemente porque estudiaron y tenían plata. No, bueno, además de que tenían un entorno, Mm. son como, no sé, como la gente, como que es mejor no envidiar, ¿sí me entendés? O sea, es mejor tener tranquilidad con eso y es mejor ser uno, digamos, vivir la experiencia de ser yo, sea lo que sea eso, ¿cierto? Porque en últimas es lo único que tengo, ¿cierto? Entonces es mejor simplemente explorar la aventura y la experiencia de ser yo, porque igual yo no puedo ser Woody Allen, ni puedo ser Barack Obama, ni puedo ser John Lennon, ni puedo ser solo tengo esta vida, solo tengo este cuerpo, y entonces ese sería como la obra de arte principal. Cerraría con eso.